Hola, you know it. Antes de comenzar, aquí tenemos nuestras camisetas de baloncesto, de fútbol americano, lo que quieras. Aquí abajo está el link para que entres y te comuniques directamente con la tienda You Know y tengas excelentes descuentos con los excelentes productos que tenemos en la tienda. También, si quieres aprender cómo comprar en China esos productos que te venden carísimos aquí en Panamá y que vienen de China y que allá cuestan 3, 4, hasta 5 veces más barato, pues si quieres comprar directamente a las tiendas para no pasar por tanto intermediario, que lo que son unos abusadores porque se la pasan cogiendo más plata y por eso que son millonarios. Además, también evitas los aranceles absurdos que le ponen a China en los Estados Unidos en la desesperación evidente de Donald Trump por tratar de superar a la potencia número 1 del mundo, que es China. Duélale a quien le duela, porque es la realidad, porque tu teléfono viene de China, las piezas vienen de China y todo lo que está a tu alrededor en estos momentos puedes mirar. Si no viene de China, la máquina que lo hizo en China, en masa, en masa. Entonces te enseño cómo comprar directamente en China en el primer comentario fijado y en la descripción del video. Ahora sí, vámonos al contenido del día de hoy. Y antes de ver al profesor Escobar con lo que va a decir acá, vamos a disfrutar también de Roberto Ruiz Díaz, que ha puesto estos dos pensamientos para que los puedas escuchar y entender. Saca tus conclusiones después de escucharlo, a ver qué parece. La gente que se cree más que otros, en realidad, revela más inseguridad que grandeza. ¿Te has fijado? Las personas que sienten la necesidad de pisotear a los demás para sentirse superiores son aquellas que no han encontrado su propio valor. El que se cree mejor busca reconocimiento a costa de los demás, mientras que el que tiene verdadera confianza no necesita hacer ruido ni aplastar a nadie para brillar. La verdadera grandeza no grita ni humilla. No se necesita ser el centro de atención para saber quién eres. Es importante entender que las comparaciones son destructivas, porque cada persona tiene su propio camino, sus propias luchas y sus propias victorias. No hay necesidad de compararte con los demás, porque la verdadera competencia es contigo mismo. Recuerda siempre esto. El orgullo vacío hace mucho ruido, pero la confianza genuina, esa que viene de adentro, siempre es silenciosa. Sé una persona que eleva, no una que disminuye. La verdadera grandeza se mide en cómo tratas a los demás. Muy bueno, muy bueno. Esto lo publicó hace unas cuantas horas Roberto Ruiz Díaz. Profundo mensaje. Y aquí dice: al que le cae el guante, que se lo aguante. Eso lo escribió Roberto Ruiz Díaz. Interesante. Ahora vamos a ver qué publicó aquí en esta historia hace unas escasas horas. Escuchemos esto. Vamos a ver. ¿Quién me dijo que viera este clip? ¿Fue esa hormiga la que se me enfrentó? Sí, pero podemos olvidarnos de él. Sí, solo era una hormiga. Oh, una hormiga. Ah, sí, tienes razón. Es solo una hormiga. Sí, jefe. Son insignificantes. ¿Insignificantes? A ver, supongamos que este grano es una pequeña hormiga insignificante. ¿Eso dolió? No. ¿Y qué tal este? ¿Estás bromeando? Una hormiga no le pasa nada. Pero ¿y qué tal este? Vaya. ¿Pusieron esto en una película para niños? una película para niños. Recuerda, esta película se llama Bichos, si no me equivoco, Bichos. Acá en Latinoamérica, por lo menos aquí en Panamá, se llamaba Bichos la película. ¿Te acuerdas? Si dejas que una hormiga se nos enfrente, entonces todas Es importante. podrían enfrentarse. Esas pequeñas hormigas insignificantes nos superan en número. Esto trata sobre la tiranía. 100 a 1. Y si alguna vez se dan cuenta de eso, se acabó nuestro modo de vida. No se trata de la comida, se trata de... Alguien me dijo que viera este clip. ¿Fue esa hormiga la que se me enfrentó? Sí, pero podemos olvidarnos de él. Sí, solo era una hormiga. Oh, una hormiga. ¿Se dan cuenta? Ah,
sí, tienes razón. Es solo una hormiga. Sí, jefe. Son insignificantes. ¿Lo ves? ¿Insignificantes? A ver, supongamos que este grano es una pequeña hormiga insignificante. ¿Eso dolió? No. ¿Y qué tal este? ¿Estás bromeando? ¿Y qué tal este? Vaya. ¿Pusieron esto en una película para niños? Para niños. Si dejas que una hormiga se nos enfrente, entonces todas Es importante. podrían enfrentarse. Esas pequeñas hormigas insignificantes nos superan en número. Esto trata sobre la tiranía. 100-1. Y si alguna vez se dan cuenta de eso, se acabó nuestro modo de vida. No se trata de la comida, se trata de mantener a esas hormigas bajo control. Yo mostraría este fragmento en mi clase. Si dejas que una hormiga se les enfrente, puede que todas se enfrenten. ¿Ves el poder de la solidaridad? El poder de todos nosotros juntos. Individualmente nos sentimos indefensos, solos, a menudo asustados. Juntos nada puede detenernos. Ningún tirano puede gobernarnos. Ningún dictador puede exigirnos sumisión. Juntos somos poderosos. Y ellos lo saben. Ellos, los gobernantes, lo saben. Ellos, los líderes, en Panamá, en El Salvador, en toda parte del mundo, ellos lo saben. Es que ellos lo saben. Como ellos lo saben, no quieren que nos unamos. No quieren, en todo el mundo, en todo el mundo, no quieren que nos unamos. No quieren que seamos esa fuerza imparable, indetenible. Por eso en esta película Bichos, tanta verdad en esta película Bichos. En esta película te enseña este fragmento muy poderoso de lo que la tiranía en Venezuela, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Israel, en todas partes del mundo, lo que hace un gobernante y sus ayudantes, súbditos, compañeros, amigos, para mantener el statu quo. Muy interesante. Pero cuando las hormigas se unen, son una fuerza imparable. Por eso las consignas que tú escuchas en los grupos gremiales: unidad, un pueblo unido jamás será vencido. Podemos ser pequeños, pero si protestamos contra algo unidos, nada nos puede vencer. Y lo que tratan los gobiernos es silenciarnos, callarnos, intimidarnos, amedrentarnos, coaccionando con sus decisiones. Muy interesante. Ahora escuchamos lo que dice el profesor José Escobar. Pero yo le tengo una respuesta al señor Brenes. Brenes es el asesor, uno de los asesores del presidente. A raíz de este escrito. Y yo lo titulo así: señoras y señores, cuando un escrito te retrata. Dice así: un asesor del presidente Mulino ha escrito con mucho resentimiento sobre el pueblo, acusándolo de ser similar a Tres Patines, es decir, juega vivo, vividor, charlatán y poco serio. Así nos han descrito a los panameños. Qué lamentable. Cuando hay tanta gente pujante, chapalante, trabajadora en este país. La gran mayoría. Parte por decir que escribe como ciudadano, tratando de evadir su responsabilidad como asesor del presidente en la penosa conducción del país, como si la nación fuera un potrero
en el que se impone la voluntad del capataz y la democracia tiene poco o ningún sentido. Olvida el señor Brenes que la Caja de Seguro Social no anda mal sino por las continuas evasiones y luego con donaciones de miles de millones de dólares que los empresarios han cometido y los gobiernos, lejos de condenarlos, los han premiado a que se queden con el dinero de los trabajadores que después de haber sido retenido, nunca fue verdad que lo transfirieran a la Caja de Seguro Social. Yo quiero que esto que acaba de decir el profesor Escobar, usted lo comparta, usted lo replique. Yo le tengo que dar me gusta, porque le echan la culpa al colapso de la Caja de Seguro Social, única y exclusivamente a el manejo que se le ha dado y por los malos manejos, y también responsabilizan y ponen más carga en nosotros los cotizantes, los trabajadores, los que todos los días salimos a buscarnos el maíz para nuestros pollitos. Entonces, y lo que dice aquí es muy cierto. Acuérdese el caso de Lomalapava, acuérdese el caso de los terrenos del Hotel El Panamá y tantos otros escándalos en el gobierno del dictador Omar Torrijos. Entonces, ¿de qué estamos? Es por el gusto al hater, porque me acaba de hacer ruido. Es por el gusto el hater que me diga a mí y que trate de tapar el sol con un dedo y poner como un santo a Omar Torrijos, cuando todos sabemos en la historia que él es un presidente, no fue presidente, él fue un jefe de gobierno que llegó al poder por la fuerza, a punta de rifles y bota militar, en un golpe de estado en 1968. Y que es el orgullo que tiene el PRD. Por eso que yo detesto ese partido, porque es el orgullo que tiene el PRD de poner 11 de octubre 11 en su centro de su bandera. Desastroso, lamentable, una lacra, un estigma en el pueblo panameño, en nuestra historia, una herida lamentable. Pero hay gente que se goza, que se regocija con esa aberración del PRD, golpe de estado militar. Jamás podremos apoyar eso. Eso era la Cuba y la Venezuela de hoy. Panamá, una Cuba y una Venezuela actual que tenemos en estos momentos. En la época de Omar Torrijos, en donde no había derecho humano, donde el que protestaba o decía algo lo metían preso o lo desaparecían del mapa, donde si yo hubiera sido youtuber me hubieran desaparecido hace rato. Ahora, y tú también, si tú protestabas, salías a protestar, podía pasarte lo peor. Ahora, nuevamente, ¿queremos volver a eso? ¿Queremos vivir esa época? ¿Como para probar qué? ¿Cómo se quiebra el ser humano? Hay gente que se goza realmente con que Panamá vuelva a una situación así. Hay gente que se goza con eso. Esa gente debería meterlos en un barquito y llevárselos del país, para que vayan a Palestina o que vayan allá a Ucrania. Si les gusta tanto eso, tanto la violencia, no podemos vivir en paz. Hay personas que no quieren que vivamos en paz. Y no necesariamente son comunistas o izquierdistas. Hay gente de la derecha, hay gente del capitalismo, del socialismo, del mundo progre y woke en Panamá que quieren este caos. No solamente son el minoritario grupo de comunistas, si es que existen, o de la izquierda, si es que existe aquí en Panamá. Ya hemos hablado de eso otras veces. Entonces, pero claro, como en el poder está la derecha, la ultraderecha radical, actualmente la que tenemos en estos momentos, ellos van a lo contrario, ¿no? A su rival grande, a su batalla grande, a su lucha de ideologías, que es absurda, que es estúpida, que es sin sentido, sí, pero que hay gente que cae en esa trampa. ¿Y por qué digo absurda y estúpida? Nuevamente, los millonarios hacen comercio con China, con Rusia y con todos estos países que son socialistas, comunistas,
hacen negocio para sus almacenes, para sus supermercados, para sus tiendas, y consiguen productos que vienen de allá a bajo costo y te lo venden a ti el triple de caro. Triple de caro. Por eso, comenzando el video, te dije que si quieres aprender a comprar directamente en China, aquí hay un video que te explica cómo. Para que te liberes, para que salgas de la ignorancia, porque ignorantes somos todos, solo que no de las mismas cosas. Entonces, el conocimiento da poder. Y aquí lo que dice el profesor Escobar es muy, muy importante. Muy importante, porque habla de la evasión, habla del chifeo, del juegavivo, de la maleantería de algunos millonarios que por años no pagan cuota obrera y evaden pagar el seguro social, y tienen el caos y la crisis que tienen. En gran medida son ellos, son la mayoría del daño. Pero ¿quién tiene que cargar nuevamente con la caja del seguro social? Tú y yo. Y el profesor Escobar también. Encubre el señor asesor Brenes, asesor de Mulino, que sus socios, amigos y aliados del sector privado, y que en solitario son el gobierno, son los mismos que evaden y eluden los impuestos por un valor que supera los $7.000 millones al año, en una auténtica viveza trespatinesca, y que si pagaran su obligación tributaria, el país andaría con una economía sana, con un crecimiento económico que mantendría miles de empleos sanos y estables. Y los haría incluso hasta más ricos a ellos, pero no, la ambición y la codicia se los carcome por dentro. Pero al señor Brenes le resulta más fácil y cómodo responsabilizar al pueblo panameño como el protagonista de tan osado atraco y de la viveza. Son los sectores financieros en los que usted es parte, señor Brenes, que quieren administrar las grandes reservas del seguro, los que a como dé lugar quieren mantener la ley 462 impuesta a la brava para devengar de la administración de esos fondos grandes sumas sin ningún riesgo para usted, pero obteniendo las ganancias en la especulación sin arriesgar y agregar ese capital ningún valor agregado. Denigrar al pueblo panameño le sale a usted muy fácil, porque eso es lo que usted tiene en su corazón. Por algo las Sagradas Escrituras dicen: la boca habla lo que en el corazón abunda. Y lo que abunda en el corazón de este asesor es desprecio hacia ti y hacia mí. Desprecio hacia nosotros, los hijos de la cocinera. ¿Tú lo estás escuchando? Clarito. Y es que es entendible. Si su nananina en una ocasión anterior, en un arrebato de rabia contra la chusma del pueblo panameño, nos mandó a todos los panameños, a beber agua del río, ¿se lo olvidó? Es comprensible, además. ¿Se acuerdan? La señora que nos mandó a beber agua del río. ¿Tú quieres agua? Vaya al río y búsquela. Si la quieres gratis. Así, ¿te acuerdas de esa? Que sea usted asesor del presidente. Esa gente nos desprecia, bro. Nos desprecian los millonarios de Panamá y del mundo. Y él prefiera, por supuesto, ordenar la brutal represión contra el pueblo en vez de buscar salvar al país. Y por supuesto, Miguel, unir a la nación. Cosa más grande de la vida, chico. Cosa más grande de la vida, chico. Tres Patines. Tres Patines son ellos. Así como lo dice Tres Patines. Cosa más grande de la vida. Gracias, profesor. Pero eso no es todo. Te tengo más. Es que tengo más. Aquí nos vamos a fregar todos. El país completo se va a fregar. Como el 4x8. Es que hay un enredo porque primero el Contralor, en una entrevista que tiene Miguel por ahí que va a reproducir, dijo que eran 2.000 educadores los que estaban aparentemente en paro. Ahora sucede que hace unos días escuchamos en el gobierno que todo estaba bien prácticamente, que eran pocos los educadores que no iban a las escuelas, que no estaban dando clases, que ya prácticamente todo estaba normal. Ahora dice el Contralor que son 15.000 educadores los que no están dando clases, entonces de 2.000 subió a 15.000.
Y hablando de matemática y de educación, parece que estamos 4x8, porque yo no entendí. Ya el gobierno está como enredado, porque incluso, mire, ayer la ministra de Gobierno dijo una cosa, hoy el Ministerio de Seguridad dice otra cosa. Prácticamente la desmintieron. Hay cortocircuito aparentemente. Uno dice una cosa, sale el otro y dice otra. Porque tampoco tenemos la varita mágica de saber todo. Ya la gente no está yendo casi a los restaurantes. Muchos no quieren ni salir de la casa porque no tienen ni la plata para el metrobús, ni la plata del metro. Entonces ya comienza a haber un tema económico. Imagínese que usted no le pague a 15,000 educadores, todos los bancos afectados, las mueblerías afectadas, los supermercados, porque esto es una cadena. Usted no va a poder pagar el carro, se afecta a la gente que vende el carro, se afecta al banco, se afecta el pago de la tarjeta de crédito. Esto viene para atrás, o sea, no le hemos puesto mente a esto. No. Pero esto es un tema serio. Serio. Diálogo. Diálogo es la única alternativa. Y parece ser que seguimos esperando eso. Seguimos esperando el diálogo. Hablemos claro con el profesor. Síganlo en YouTube, por supuesto, y síganlo también en Instagram. Cada vez que lo escucho, me enriquezco más de conocimiento y aprendizaje. Espero que les haya gustado el video y, como siempre digo, you know,